Hola mis queridos amigos, vídeo número 164, la pincelada y el trazo, segunda parte. Bienvenido a vuestro canal favorito de pintura, Luis Rizo, pintor artístico. Yo soy Luis Rizo y a ver si soy capaz de explicarme. Bueno, la semana pasada vimos la primera parte de la pincelada y el trazo con unas cosas más generales, con unas explicaciones más generales. Y en este vamos a ver si vamos un poco a la especificidad o vamos a hablar algo que sea más específico de utilizar algunos objetos o algunas cosas que nos pueda de alguna forma sacar de las dudas y aclarar algunas cosillas y ayudarnos a ser mejor pintor, mejor pintora y evolucionar un poco en esta afición que tenemos los que veis este vuestro canal. Bueno, intro y seguimos. Bueno, pues tenemos dos elementos en el cuerpo humano que yo creo que cuando tocamos la figura humana, para mí es las formas, los trabajos más complicados de llegarlos a hacer bien. Hombre, todo el mundo puede pintar, un niño chico puede pintar una figura humana, la cabeza, los bracitos, las patitas, un palo que sea el cuerpo, y bueno, y salimos un poco de... Pero cuando queremos hacer una cosa con un poco de profesionalidad, bueno, pues nos encontramos con verdaderas dificultades. Bueno, hay personas que a lo mejor dan los trazos, dan las pinceladas en este sentido, ¿eh? En este sentido. Bueno, pues si damos los trazos en ese sentido, nos vamos a encontrar con que este antebrazo y esta mano están pintadas, tienen color, pero sin embargo no va a tener volumen, ¿eh? Entonces, ¿podemos dejar o mantener este tipo de pinceladas? Pues sí. ¿Por qué? Porque las pinceladas que se dan cuando estamos, entre comillas, rellenando la superficie, que sería color carne, por ejemplo, en este caso, bueno, pues tenemos que rellenarla de alguna forma. Y hay personas que por prisa, por darse un poquito de rapidez, pues prefieren hacerlo así. Pero tenemos que tener en cuenta que el brazo y los dedos son como un cilindro, más o menos con sus irregularidades, ¿no? Entonces, si nosotros queremos pintar un cilindro, si los trazos los damos así, no nos queda muy bien. ¿Cómo tenemos que dar los trazos? Pues en estas direcciones, en esta dirección. Dándole más oscuridad a esta zona, por ejemplo, para buscar el volumen, ¿eh? Y arriba vamos a tapar esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues que si vamos a pintar en este caso un brazo, ¿eh? Y estos son como cilindritos, ¿eh? Esto es un cilindro, ¿eh? Y estos son cilindros también. Pues el tratamiento que tenemos que darle es el mismo que hemos visto antes para el cilindro. La última dirección de la pintura, los trazos tienen que quedar en esta dirección, siempre. Aunque la mano sea más bien, pues bueno, pues más o menos es un cuadrado, ¿no? Y es más o menos plana, pero sin embargo también tiene un grosor, tiene un volumen, y entonces vamos a la mano a hacer lo mismo. Lógicamente, en función de la postura que adopte, en este caso está completamente, bueno, pues plana, pues podemos usar aquí los trazos redondeados,
los márgenes y aquí unos trazos más planos. Y ahora cuando volvemos nuevamente a los dedos que ya hemos dicho que son como cilindros, pues esta es la dirección que tenemos que tener en los dedos, por ejemplo, para que la mano vaya adquiriendo pues esa forma, ¿no? Porque es que si no, la verdad es que esto queda muy plano, Aquí tenemos la uña, la uña, la uña, otra y otra. Estaba puesto muy grande. Bueno. Pues esta es de una forma esquemática y bueno, y muy simple de cómo tenemos que pintar o dar el trazo en una mano, en un brazo, para que quede perfectamente. Y después, en función de la sombra que le demos, pues puede quedar también mejor o peor, porque si cogemos y le damos más importancia a esto hasta que llegue al nudillo este que tenemos aquí, lo podemos dejar un poquito más claro, y entonces en función también de la cantidad de luz o de sombra que le demos a los elementos que componen los dedos, también van a coger movimiento. Este pues lo cerramos mucho más. Y van cogiendo también los distintos movimientos que tiene el dedo o que tiene una mano. Y cada uno de ellos tiene vida propia. Y tenemos que tener en cuenta que esa vida propia que tiene cada dedo lo tenemos que dar con naturalidad, para lo que debemos de hacer muchos bosquejos, buscar muchos dibujos, dibujarnos nosotros en función de si seamos diestros o zurdos, pues nuestra propia mano en distintas posturas o movimientos, y que nos dan bueno, en este caso vamos a tenerla así, pero podemos tenerla así, en fin, en función de la luz. Fijaros como aquí hay sombra y aquí hay más luz. Bueno, pues esto también le da sensación de movimiento a los dedos, ¿no? Bueno, ya hemos visto lo que es la mano muy por encima, pero para que os vayáis dando cuenta. Y ahora, tenemos un elemento que es complicadísimo, que es el rostro humano. Bueno, pues hemos acercado la cámara y vemos lo que es la cabeza. La cabeza básicamente, y ya lo hemos dicho en más de alguna ocasión, es como un huevo, y es de una forma semiesférica, ¿no? Entonces, esto, y esto de aquí, tiene una forma que poco a poco va cogiendo volumen y va haciendo que sea como un huevo, en función de donde tenga la luz, ¿no? Bueno, pues como la frente es casi esférica, porque un huevo hay una parte que es como una esfera, y después tenemos otra parte que es una elipse que baja de la esfera, que es lo que nos hace que tengamos el mentón y la barbilla. Bueno, pues entonces, ¿cómo solucionar el tema de las pinceladas para que el trazo quede? Bueno, pues nosotros vamos a hacer pinceladas en esta dirección. Y me vaya a decir, bueno, pero la frente en realidad también tiene otras connotaciones, porque tiene arruguitas, Bueno, pues esos detalles lo podemos agregar a posteriori. Lo verdaderamente interesante para que la
frente quede con volumen es las pinceladas que os he dicho antes, las pinceladas en esta dirección. Siempre buscando la redondez de la frente, que es lo que nos da en realidad como si fuera una esfera la parte de arriba. Bueno, nos vamos a encontrar después, por ejemplo, con la nariz. ¿Qué le hacemos a la nariz? Bueno, pues la nariz, los trazos son en esta dirección. Y nos vamos a encontrar con la punta de la nariz, que no, tenemos otra esfera. Entonces, tenemos que buscar el que eso quede, pues como más o menos redondito, con más o menos punta, pero más o menos redondito. Repaso otra vez lo que sería la punta de la nariz. La punta de la nariz como si fuera una pequeña esfera que tenemos aquí. Y el resto de la nariz tenemos que darle el volumen este siempre como si fuera pues una escultura. Y la frente, cuando llega al entrecejo, pues tenemos que dar unas pinceladas planas. Después nos encontramos con que los párpados son también relativamente cilíndricos o tienen un volumen hacia afuera. Y esta sería la forma de pincelar. Esto, pinceladas planas, porque esto más o menos lo tenemos plano. Pero llegamos a los pómulos y volvemos otra vez a tener otras especies de esferitas más o menos pronunciadas que tenemos las personas en esta parte de la cara. Después nos encontramos con todo lo que es el labio. Pues el labio tenemos casi siempre esta parte más oscura y más recta. Y el labio inferior, pues volvemos otra vez a darle este movimiento. Nos encontramos con una sombra que debe ser importante aquí abajo de la nariz, y nos encontramos con otras pinceladas en esta dirección, para hacer lo que es ese pequeño levantamiento que hay aquí buscando esta parte. Y esto lo hacemos al contrario que la nariz, porque como esto tiene cierta profundidad, va hacia adentro. Esto va al contrario. Nos volvemos a encontrar aquí con un hueco que va hacia adentro, no sale, sino que va hacia adentro. Entonces, esta parte, las pinceladas son en dirección opuesta a esta del labio que le da volumen. Y ahora nos vamos a encontrar otra vez con el mentón, que los trazos, las pinceladas, van a quedar de esta forma. Y ahora, los dos carrillos, pues vamos a tener las pinceladas un poco más rectas. Y aquí vamos a jugar también con las pinceladas un poquito en curva. Y básicamente eso sería los trazos, las pinceladas que debemos de dar en la cara de una persona que estemos retratando. Después aquí, bueno, hay algunas zonas que a lo mejor tienen mucha sombra y no se van a apreciar mucho las pinceladas, pero llega un momento en que nos damos cuenta que el cuello también es como un gran cilindro. Entonces, bueno, pues tenemos que también buscar las pinceladas no planas, sino dándole forma para que quede lo más bonitas posible, lo más naturales posible. Bueno, todo lo que es la oreja, lo mismo, la parte que hay que redondear, pues la redondeamos con la pincelada. Estas son, o estos son,
los trazos de las pinceladas. ¿Nos encontramos con el pelo? Bueno, pues suele, por ejemplo, en este caso un señor que tiene una raya, pues como tiene una raya, vamos a hacer lo más recto posible y con una gracia al final, dándole algún gracejo para que quede lo más artístico posible. Y la parte esta, pues lo mismo, ¿no? Pues vamos dándole volumen y aquí ya con un poquito más de arte, buscándole, bueno, pues los distintos movimientos que tenga el cabello de la persona. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que ha quedado, espero que haya quedado suficientemente claro, para que nos demos cuenta de las direcciones que tiene que tener la pincelada o el trazo resultante en la mano, que hemos puesto aquí arriba y los dedos. Como la cabeza es como un huevo y tenemos que buscar el volumen, ¿eh? Y bueno, esto de la orejita que me ha quedado aquí, pues lo ponemos, también son pinceladas rectas y nos quedan bastante, bueno, atractivas, ¿no? Para que la cosa quede lo más bonito posible. Siempre hay muchas posibilidades y más o menos esto es lo que yo quería explicar en el día de hoy. Bueno, mis queridos amigos, he empezado por lo que creo que es lo más complicado, porque fijaros la cantidad de direcciones que tiene una cabeza humana. Pasa con los animales también, un rostro de un caballo también tiene sus direcciones. Entonces, hemos empezado por la dirección de la pincelada y del trazo, y tenemos una cabeza humana y tenemos un brazo que yo creo que es suficientemente específico como para dedicarle un capítulo al respecto. Espero que me haya sabido explicar. En el próximo capítulo vamos a hablar, ahora ya no del rostro humano de la mano, sino vamos a hablar de algunos objetos, porque hay objetos que tienen una sola dirección y hay otros objetos que a la hora de encajarlos y a la hora de ser diseñados tienen distintas formas, con lo que vamos a tener distintas formas de tratar sus pinceladas y que el rastro de la pincelada quede de una forma determinada. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo, que será el número 3 del trazo y de la pincelada. Espero que os haya gustado y que os haya sacado de alguna duda. Necesito ideas para continuar con el canal, necesito like y por favor os pido que os suscribáis porque me da mis alas para seguir publicando vídeos en este canal, en este vuestro canal gratuito de pintura. Un abrazo y nos vemos en el próximo.